Mi exesposa robó $130,000 de nuestro matrimonio, y luego se plantó ante el tribunal y juró bajo juramento que no faltaba nada. 7 meses después, demostré que había mentido. Esta es la parte que nunca quiso que nadie descubriera. Se llamaba Diane. 11 años. De verdad creí que me había casado con mi mejor amiga. Yo trabajaba en gestión de obras. Botas con puntera de acero, semanas de 60 horas, una cuenta de jubilación que trataba como un segundo empleo. No éramos ricos, pero estábamos construyendo algo real. Un hogar. Un futuro. Ese tipo de vida que no sabes cuánto amas hasta que ya no está. Entonces conoció a Richard. Promotor inmobiliario. Barco. Camisas de lino. Lo conoció en una gala benéfica mientras yo estaba bajo la lluvia firmando permisos a 60 kilómetros de distancia. La noche en que me lo dijo, se quedó de pie en nuestra cocina, aún con el abrigo de trabajo puesto, como si no hubiera decidido del todo entrar. Como si ya se hubiera ido, pero su cuerpo aún no la hubiera seguido. Quiero una vida diferente, Marcus. Recuerdo sus ojos en ese instante. No fríos. No crueles. Solo, decididos. Como si hubiera ensayado esa conversación durante meses y sintiera alivio al tenerla por fin. Eso casi lo hacía peor. No había rabia contra la que defenderse. Solo una puerta cerrándose en silencio. No discutí. No supliqué. Me quedé allí, en nuestra cocina, la que habíamos renovado juntos 2 veranos atrás, sintiendo como el suelo se movía bajo mis pies. El divorcio fue lo que me quebró. No emocionalmente. Legalmente. Su abogada era brillante. Su declaración financiera parecía impecable. La casa fue para ella. La cuenta de jubilación se dividió de una forma que castigaba discretamente mi parte. Salí de ese tribunal a los 43 años, no tenía idea de que en realidad era la línea de salida. 3 meses después. Jueves por la noche en abril. Solo en la mesa de mi cocina. Una sopa enlatada enfriándose a mi lado. Extractos bancarios, registros hipotecarios, todo el expediente del divorcio esparcido por todas partes, no era estrategia, era obsesión. No dejaba de pensar que había pasado algo por alto. Que en algún rincón de ese papeleo había una explicación que haría que, por fin, los números cuadraran. Fue entonces cuando lo encontré. Una única línea. 14 meses antes de que ella presentara la demanda. Una transferencia de $47,000 a una LLC de la que nunca había oído hablar. Arlo Property Solutions. Me quedé mirándola. Ese nombre, no me suena de nada. Pero la cuenta de la que salió el dinero, esa era nuestra. Cuenta conjunta. Ambos nombres. Volví a revisar los extractos. Hacia adelante. Luego hacia atrás otra vez. Tal vez sea un proveedor, me dije. Tal vez algo que olvidé. Un error. Pero no podía pensar en absolutamente nada, ni una sola cosa, que explicara que $47,000 salieran de nuestra cuenta conjunta 14 meses antes de que ella iniciara el divorcio. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Encontré a Patricia a través de un contratista con el que había trabajado años atrás. Contable forense. Oficina pequeña sobre una tintorería en el lado este de la ciudad. Gafas de lectura que nunca se quitaba del todo. Una forma de mirar los documentos como si la hubieran ofendido personalmente. Extendí todo sobre su escritorio. No dijo nada durante casi un minuto entero. Solo pasó las páginas lentamente, con método, un dedo recorriendo cada columna. Entonces se detuvo. Arlo Property Solutions, registrada 3 meses antes de que Diane solicitara el divorcio. Director único, Richard. 4 transferencias distintas desde nuestras cuentas conjuntas. Todas dentro de un periodo de 14 meses. Todas clasificadas en la declaración de divorcio como pagos de deudas matrimoniales. ¿Qué deuda? Pregunté. Esa es exactamente la pregunta correcta, respondió Patricia. Porque no existe ninguna. No hay documentación de préstamo. No hay acreedor. No hay calendario de pagos. El dinero salió directamente de su matrimonio hacia su empresa, y ella le dijo al tribunal que todo estaba correctamente declarado. Me miró por encima de las gafas. Marcus. Eso es perjurio. La palabra cayó como algo pesado golpeando un suelo de concreto. No me moví por un instante.
Una parte de mí todavía esperaba una respuesta más limpia. Un error. Un malentendido. Algo que me permitiera cerrar la carpeta. Pero no había una respuesta más limpia. Solo la cifra, $130,000 y esa palabra. Conduje a casa en completo silencio. Sin radio. Sin llamadas. No dejaba de pensar en la sala del tribunal. En cómo había levantado la mano. En la forma en que miró al juez cuando respondió. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No se lo conté a nadie. Ni a mi hermano. Ni a mi mejor amigo. Ni una sola persona en mi vida sabía lo que llevaba entre manos. Contraté a un especialista en litigios, pagado con un préstamo personal que no podía permitirme con comodidad. Hice horas extra en 2 proyectos comerciales para cubrir los pagos. Cada mañana me levantaba, iba a trabajar, hacía mi trabajo, y cargaba con todo esto completamente solo. La gente me preguntaba cómo estaba. Decía que bien, presenté la moción. En silencio. Y esperé. 7 meses después del divorcio, la empresa de Diane organizó un almuerzo inmobiliario en un hotel del centro. Yo estaba allí haciendo trabajos estructurales en el nivel del entresuelo, una modificación de último momento que el lugar necesitaba aprobar antes del evento. Salí del ascensor de servicio y allí estaba ella. Vestido azul marino. Cabello impecable. Una copa de vino blanco en la mano, riendo por algo que había dicho un colega. Richard a su lado, la mano apoyada en la parte baja de su espalda, como si fuera dueño del lugar. Se veía cómoda. Se veía como si hubiera pasado página por completo. Entonces me vio. La risa fue lo primero en desvanecerse. Ese desvanecimiento lento, como si alguien bajara el volumen de una canción. Sostuvo mi mirada apenas un instante, dijo algo al grupo y se acercó. Cuando llegó hasta mí, ya había recuperado la compostura. La sonrisa en su sitio. Marcus. No sabía que estabas trabajando aquí. Solo estoy terminando. Un breve silencio. Luego. Felicidades por el trimestre. Escuché que Harlow Property Solutions tuvo un cierre fuerte. La sonrisa no se desvaneció esta vez. Desapareció. No sé qué crees que. Mi abogado presentó la moción el jueves pasado. Se detuvo. La documentación forense llegó al tribunal esta mañana. Observé cómo sus ojos se movían, solo una vez, hacia Richard, al otro lado de la sala. La fiscalía recibió una copia ayer. El color se le fue del rostro. Lentamente. Por completo. Por un instante, pareció alguien que ha estado corriendo una carrera muy larga y de pronto descubre que la meta no estaba donde creía. Los $47,000 fueron solo lo primero que encontró para casi $130,000 en total, todos transferidos a la LLC de Richard antes de que presentaras la demanda. Todos declarados como deuda matrimonial en tu informe. Todo documentado. Abrió la boca. No salió nada. Su empresa también está bajo revisión civil por separado. Al otro lado de la sala, Richard nos observaba ahora. No podía oír una palabra, pero podía leer su rostro. Y su rostro lo decía todo. Volvió a mirarme. Y por un segundo, debajo del impacto, debajo del miedo, vi algo más. Algo que se parecía casi a la vergüenza. No la fingida. La real. La que emerge cuando una persona finalmente se ve a sí misma con claridad. Marcus, su voz había perdido firmeza. Algo en su interior empezaba a quebrarse. Nunca quise que esto. No estoy enfadado, Diane. Se quedó inmóvil. De verdad que no. Y lo decía en serio. La ira se había consumido meses atrás, en ese estudio, a las 2 de la madrugada. Lo que sentía allí era algo más silencioso. Más firme. Como tierra firme después de demasiado tiempo a la deriva. Solo pensé que merecías escucharlo antes de leerlo. Tomé el ascensor de servicio de vuelta hacia abajo. Las puertas se cerraron. Esa fue la última conversación que tuvimos. Recibí la llamada un martes por la mañana, 8 meses después. Mi especialista en litigios, sereno, profesional, me informó que el caso civil se había resuelto. Recalculación completa de la división original de bienes. La sentencia cubría todo lo que ella había tomado, los honorarios legales, el préstamo personal, y dejaba lo suficiente para el pago inicial de una casa,
con viejos robles en la calle y una luz hermosa entrando por la ventana de la cocina cada mañana. 2 semanas después del acuerdo, supe por un contacto en común que Diane ya no trabajaba. La LLC de Richard fue disuelta. El barco, puesto en venta para la primavera. No sigo lo que ocurrió después. No me interesa. Ese capítulo se cerró solo. Lo que sí conozco es lo mío. Me despierto en una casa que es mía. 4 empleados. Más trabajo del que podemos manejar. Una reputación construida sin un solo atajo. Cocino la mayoría de las noches. Duermo profundamente, sin ese zumbido constante de inquietud que me acompañó durante los últimos años de mi matrimonio. Estoy, de formas que no habría sabido describir sentado en aquel estacionamiento del tribunal, genuinamente en paz. La traición cuenta con tu agotamiento. Cuenta con que aceptes la historia que te impone, que te marches con tus 2 cajas creyendo que todo ha terminado. Lo más poderoso que hice no fue contratar a Patricia. No fue presentar la moción. No fue estar en ese hotel viendo cómo su rostro cambiaba. Fue decidir, solo, en la mesa de mi cocina un jueves por la noche, con la sopa fría a mi lado, que la historia aún no había terminado. La paciencia no es debilidad. El silencio no es rendición. Y la verdad no tiene prisa. Pero siempre llega. Sé honesto, si estuvieras sentado en ese estacionamiento, pensando que todo había terminado, lo habrías dejado pasar. ¿O habrías vuelto atrás para encontrar la verdad? Cuéntamelo en los comentarios. Porque creo que más personas han estado en ese estacionamiento de lo que nadie se atreve a admitir.